Veíamos en la clase anterior que el aceptante, para los efectos de que pueda generarse o dar vida a un acto jurídico bilateral, debe cumplir con ciertos requisitos su aceptación. Primero, debe manifestarse, más bien dicho, debe ser pura y simple, porque en caso contrario iniciamos un proceso de negociaciones, entre comillas, regateo, si ustedes quieren. La aceptación debe ser dada en tiempo oportuno y aquí hacíamos distinciones entre la oferta verbal y la oferta escrita. Y finalmente, como cuarta condición, la aceptación debe ser tempestiva, es decir, mientras la oferta está vigente. Y señalábamos que existen tres razones en virtud de las cuales la oferta deja de estar vigente. Primero, cuando muere el oferente o cuando le sobreviene al oferente una incapacidad legal que no le permite sostener hacia el futuro la oferta. Y tercero, la retractación de la oferta. ¿Qué es la retractación? No es otra cosa que el arrepentimiento del oferente a su propuesta. Ahora, es como si nunca hubiese habido oferta. Se le define también como el acto por el cual el oferente deja sin efecto la propuesta. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿la ley posibilita la retractación? ¿Posibilita o no el arrepentimiento? Aquí hay dos normas que juegan. Primero, la del artículo 12 del Código Civil y el artículo 99 del Código de Comercio. ¿Y por qué digo el artículo 12? Porque el artículo 12 dice que se pueden renunciar a los derechos conferidos por las leyes con tal que solo miren al interés particular del renunciante y no esté prohibida su renuncia. O sea, si yo puedo renunciar a un derecho, con mayor razón me puedo arrepentir de una oferta. Quien puede lo más, puede lo menos. Pero por otro lado, está el artículo 99 del Código de Comercio, que a la letra dice, el proponente puede arrepentirse en el tiempo medio entre el envío de la propuesta y la aceptación, salvo que al hacerla se hubiere comprometido a esperar contestación o a no disponer del objeto del contrato, sino después de desechada o de transcurrido un determinado plazo. El arrepentimiento no se presume. Es decir, la ley posibilita el arrepentimiento. Pero ahora, sabiendo que la ley posibilita el arrepentimiento, debemos dejar al tiro, pero claramente establecido, que el arrepentimiento no se presume. Es decir, no es posible deducirlo. El arrepentimiento tiene que ser necesariamente expreso. O sea, no hay arrepentimientos tácitos, porque no es deducible. Ahora, ¿cuál es la oportunidad que tiene el oferente para arrepentirse? Bueno, la oportunidad es el tiempo que media entre que envía la oferta y previo a la aceptación. Es decir, la retractación debe cumplir los siguientes requisitos. A, ser tempestiva. Tempestiva significa hacerse antes que la acepten. Y B, debe ser expresa. Lo acabamos de decir. La ley veda la posibilidad de retractación en los casos que ustedes tienen a la vista y que fueron los que se leyeron del artículo 99. Veamos ahora qué efectos produce arrepentirse de la oferta. Y esto nos lleva a estudiar la llamada retractación tempestiva de la retractación intempestiva. La tempestiva es aquella que se produce antes de la aceptación. Por lo tanto, mientras no haya aceptación, me puedo arrepentir de la oferta. Y si me arrepiento de la oferta, no se forma el consentimiento. Lo que sí quedo obligado es a indemnizar eventuales gastos, eventuales daños y perjuicios que
pudiera haber sufrido el destinatario. Y esta obligación resarcitoria se impone por razones de equidad. Imagínense que una persona tiene que trasladarse de un lugar a otro a efectos de formular la aceptación. Hay pasajes de avión, gastos en hotel, gastos en benzina, gastos en peaje, por ejemplo. Y cuando voy a formular mi aceptación, bueno, tomo conocimiento de que se arrepintió el oferente de ella. Entonces, está claro, no va a haber contrato, pero no puedo yo, entre comillas, potencial aceptante, tener que soportar aquellos gastos que se irrogaron a consecuencia del legítimo derecho del oferente a retractarse. Por lo tanto, él va a tener que resarcirme gastos e indemnizarme los perjuicios que yo pudiese haber incurrido. Ahora, ¿cómo podría evitar el oferente pagar estos gastos e indemnizarme los perjuicios? Bueno, muy simple, reformulando la oferta, o sea, haciéndola revivir. Pero en términos generales, el oferente queda liberado del contrato, no se forma el consentimiento, pero sí queda con la obligación precedentemente señalada. ¿Qué pasa ahora con la retractación intempestiva? Se dice que la retractación es intempestiva cuando yo la formulo después de que se verificó la aceptación. En este caso, esa retractación es irrelevante. ¿Por qué es irrelevante? Porque el contrato, el acto jurídico bilateral, nació a la vida del derecho. Y la única forma de dejar sin efecto ese contrato es por mutuo consentimiento o por causas legales en los términos del artículo 1545 del Código Civil. ¿Cuándo se perfecciona el consentimiento en los actos jurídicos bilaterales? A este respecto se han elaborado 4 posibles soluciones. Está la llamada teoría de la declaración, la llamada teoría de la información o del conocimiento, la teoría de la expedición y finalmente la doctrina de la recepción. Ahí ustedes vean cuál de aquellas es la que de alguna manera reconoce nuestro código. Nuestro Código Civil, en definitiva, de todas estas posibilidades, reconoce la teoría de la declaración. Pues dice claramente en el artículo 101 del Código Civil, Código de Comercio, dada la contestación, si en ella se aprobare pura y simplemente la propuesta, el contrato queda en el acto perfeccionado y produce todos sus efectos legales, a no ser que, antes de darse la respuesta, ocurra la retractación, muerte o incapacidad legal del proponente. Es decir, dada la aceptación, nace el acto jurídico bilateral. ¿Qué importancia tiene saber en qué momento se formó el consentimiento? Tiene importancia para los siguientes aspectos. 1. Las partes deben ser capaces al momento de contratar. Ni antes ni después. Es significativo, pero lo interesante es que los sujetos intervinientes han de ser capaces al momento de contratar. Y eso es muy importante saber cuándo se formó el consentimiento, porque voy a saber si la persona era capaz o era incapaz. 2. El objeto debe ser lícito al momento de contratar. En el contrato se entienden incorporar las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Pueden haber sucesivas leyes que aborden una materia determinada. ¿Cuál de esas leyes va a determinar al acto jurídico bilateral? Bueno, la que estaba vigente al tiempo que nació ese acto jurídico bilateral. El contrato empieza a producir efectos desde que se perfecciona, y el oferente no puede retractarse válidamente estando obligado a cumplir el contrato. A ver, aquí vamos a ver algo que está relacionado con esta materia, que es lo relativo a las negociaciones preliminares y responsabilidad precontractual.
Muchos negocios jurídicos se forman y nacen a la vida del derecho en un brevísimo plazo. En un brevísimo plazo. Normalmente, pongo ejemplo, la compraventa de bienes muebles. Quiero un kilo de pan, pago el kilo de pan, me entregan un kilo de pan. Si no hay fila en el supermercado o en el establecimiento comercial, esta es una negociación, un contrato que va a durar solo minutos, momentos. Sin embargo, hay otros actos jurídicos que requieren de un proceso previo a la celebración del contrato. Y esos actos jurídicos son aquellos negocios jurídicos que son más importantes, atendida la cuantía, las partes involucradas, las regulaciones, etcétera, etcétera. Y acá es importante poder distinguir las tratativas o negociaciones preliminares de los contratos preparatorios y de los contratos definitivos. Les pongo simplemente un ejemplo. Imagínense ustedes, cada vez que ha habido, por ejemplo, la compra de una administradora de fondo de pensiones por otra, o cada vez que ha habido la compra de un banco por otro. En los últimos años ha habido algunas fusiones por absorción de bancos. Banco Itaú absorbió al banco Corbanca. El banco Scotiabank Chile absorbió al banco BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile. Es decir, este tipo de negocios no se realizan con una oferta y una aceptación pura y simple, sino que requieren, en definitiva, un marco de tratativas o negociaciones preliminares, en que las partes van acercando sus posiciones y fijando poco a poco el contenido del acto jurídico que se formará. Por lo tanto, la doctrina y la jurisprudencia han ido reconociendo que en estos actos en que hay negociación preliminar, es posible entonces reconocer por autonomía de la voluntad que las partes pueden entrar a este proceso negocial y que además se pueden retirar de este proceso negocial en la medida que no haya una conducta abusiva ni de mala fe por alguno de ellos. Por eso entonces que si mañana hay una ruptura injustificada o abusiva de una negociación preliminar, ello indefectiblemente va a recaer y va a originar una responsabilidad de carácter precontractual. Sobre este punto, sobre la responsabilidad precontractual, vamos a volver en su momento cuando estudiemos responsabilidad civil y veamos la responsabilidad civil precontractual, contractual, postcontractual y extracontractual. Pero sí es sumamente importante que en este proceso de negociaciones preliminares, cuando estamos en las ofertas, en las aceptaciones, en las tratativas preliminares, en los acercamientos, de alguna manera cuando estamos, dijéramos, coloquialmente, pololeando un futuro negocio, tenemos que hacerlo de buena fe, porque si mañana, en este periodo previo al contrato, infringimos estos deberes de buena fe, vamos a incurrir en responsabilidad precontractual. Les pongo solo un ejemplo. Ustedes deben saber que durante el año 2018 los bancos pusieron a disposición de sus clientes la posibilidad de renegociar sus créditos hipotecarios y bajar la tasa. Porque evidentemente a menor tasa, menor es el dividendo. Y a mayor tasa, mayor es el dividendo. Pero ustedes también saben que en octubre del año 2019 en Chile ocurrió una situación compleja desde el punto de vista social, que hizo cambiar las condiciones del mercado y el riesgo crediticio. Por lo tanto, si yo le había ofertado a un cliente que le iba a rebajar su tasa, pensemos, de un 4% a un 2%, y después por esta crisis social ya no se lo puedo cumplir, ¿qué es lo que estábamos nosotros haciendo? Estábamos negociando una nueva tasa para un futuro contrato. Si mañana alguno de los contratantes queda insatisfecho, podría recurrir a la responsabilidad precontractual y decir, mire, sabe, se formó en mí una confianza legítima de que la tasa se rebajaba de 4 a 2 y hoy día me está diciendo que no me puede respetar el 2, sino que me dice que solo me puede rebajar a un 3,5. Ahí puede eventualmente llegar a surgir un problema de responsabilidad precontractual.
Vamos a concluir la cápsula del día de hoy con lo que se denomina, o lo vamos a dejar más bien dicho, esbozado para futuras eh, clases, la formación del consentimiento en materia de contratos electrónicos. Hoy día, las personas navegan por Internet y hay muchos contratos electrónicos. De hecho, el e-commerce hoy en día tiene una extraordinaria significación del punto de vista de lo que es la mantención del comercio tradicional. A ver, las compras tradicionales, presenciales, en los últimos tiempos, producto de la crisis social, producto del COVID-19, han bajado sustancialmente. De hecho, aquí en la ciudad de Chillán, según información de prensa del día de hoy, sábado 11 de abril, dice que aquí en Chillán el comercio tradicional, y de acuerdo a la página del diario La Discusión, habría bajado en un 51,8%. Y dice textualmente la noticia, ventas del comercio local bajan en 51,8% en marzo, mientras que los supermercados subieron un 52%. Pero la noticia no da cuenta de cómo ha aumentado el e-commerce. Y hoy en día, todos nosotros somos testigos de la manera como hoy día se están realizando los negocios, es decir, a través de plataformas. Por lo tanto, va a ser muy importante que nosotros sepamos cuándo se forma el consentimiento en un contrato electrónico. Es decir, cuando, por ejemplo, adquirimos un producto de China, país bastante hoy día odiado, producto del nacimiento del COVID-19. Pero ¿cuántas personas han adquirido desde China diferentes productos, principalmente electrónicos? Entonces la pregunta es, ¿cuándo se forma el consentimiento? Lo vamos a dejar para esa cápsula en su oportunidad. Muchas gracias, seguimos en contacto. Sí,